Bueno, ahí ven ustedes un nuevo motivo de discusión entre el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional. En este caso, alrededor de la decisión del gobierno nacional de eliminar el requisito de las pruebas PCR para los viajeros que llegan del extranjero al país. Ustedes recordarán que desde que se reactivaron los vuelos internacionales, ese era uno de los requisitos. Y aquí viene la discusión que hay entre la alcaldesa de Bogotá, que dice que es un error eliminar esa prueba como un mecanismo de control para la difusión del coronavirus en el país, y la reacción del gobierno, que por una parte dice que es una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y por otra parte contraataca, diciéndole a la alcaldesa: ¿y acaso usted cuántas pruebas PCR hizo durante la Minga, que fue esa concentración de más de 5.000 personas o alrededor de 5.000 personas durante un par de días en Bogotá? En la que no hubo muchas medidas, dicho sea de paso, de control sanitario. En ese contexto vienen dos preguntas fundamentales. La primera, si el gobierno está en lo cierto cuando dice que es una recomendación internacional la eliminación de las pruebas PCR, y al respecto hay que decir que es cierto que en una comunicación del mes antepasado, del mes de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud hace esa recomendación. Dice que no deberían los gobiernos de los países miembros tener esa clase de requisitos por una sencilla razón, porque da una falsa sensación de seguridad. Es decir, yo 96 horas antes me hago la prueba PCR, resulta que me da que no tengo coronavirus y me siento tranquilo, me siento que no tengo ningún problema, soy mucho más relajado y por lo tanto puedo terminar contagiando a los demás o contagiándome a mí por no cuidarme adecuadamente. Y viene una pregunta, pero ¿cómo así? Si la prueba termina diciendo que uno no tiene coronavirus, ¿por qué no voy a confiar en eso? Pues he allí el detalle. Lo que dice la Organización Panamericana de la Salud y replica el mismo Ministerio de Salud en Colombia es que esas pruebas no son infalibles y que además, dependiendo del momento en que uno se la haga, del momento de la incubación potencial de una infección en que uno se la haga, puede ser que la prueba no resulte mostrando un positivo y que uno, sin embargo, ya esté incubando la infección. Por lo tanto, internacionalmente y nacionalmente se desconfía de la prueba, por lo menos en ciertos periodos de la incubación, como un mecanismo para identificar que alguien tiene el coronavirus. Hasta allí el gobierno nacional tiene razón, porque la Organización Panamericana de la Salud así lo ha recomendado. Ahora hay que mencionar dos cosas. La comunicación de la Organización Panamericana de la Salud tiene un par de contradicciones y una de ellas con lo mismo que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque la Organización Panamericana de la Salud dice no hay que aplicar pruebas PCR, pero tampoco hay que confiarse en tomarle la temperatura a la gente al entrar y preguntarle por los síntomas, porque también pueden dar una idea equívoca, también pueden ser una información que está equivocada porque no se han incubado la enfermedad, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, el gobierno nacional está diciendo no voy a hacer pruebas PCR, pero en cambio sí voy a tener presente la temperatura de los pasajeros y si tienen síntomas o no. Entonces, al fin, ¿qué? ¿El gobierno nacional sigue o no sigue las directrices de la Organización Panamericana de la Salud? Porque lo cierto es que una cosa y otra hacen parte de un mismo paquete de aquellas cosas que le pueden dar mucha tranquilidad a la gente, porque no tengo fiebre, no tengo síntomas, me hice la prueba y resulta que lo puedo estar incubando. Y al ser todas parte de un mismo paquete, o el gobierno las elimina todas y sigue la directriz de la Organización Panamericana de la Salud, o las contempla todas y no sigue la directriz. Ahí hay una contradicción del gobierno. También el gobierno, cuando dice que ya tiene un call center con el cual está haciéndole seguimiento a la gente, hay que tener presente, lo dijo el viceministro de Salud hoy, ese call center tiene 30 personas y resulta que esas 30 personas tienen que lidiar con 3.000 personas que entran diariamente al país por vía aérea, que son, ustedes hagan las cuentas, 90.000 personas que entran al mes, y resulta que entre esas 30 personas le van a hacer seguimiento durante 14 días a esas personas que están entrando un día y otro y otro y otro. Definitivamente ahí hay un cuello de botella y lo tiene que resolver el gobierno. Un último comentario. Creo yo que si bien la actitud de la alcaldesa puede ser que no contemple la realidad de lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, valdría la pena que el secretario de Salud de Bogotá lo leyera y lo discutiera, por lo menos peleara con lo que dice la Organización Panamericana de la Salud y no con el gobierno. También es cierto que el gobierno nacional
terminar yéndose por el lado de la minga me parece que es un absurdo. Por dos motivos. La minga es un problema de todos, la minga es un problema nacional, la minga es un elemento que significó un golpe político para el gobierno nacional, y terminar señalándola sola como una fuente de contagio, que el gobierno de Bogotá no hizo nada como si estuviera aliado con la minga, me parece que no es correcto. Pero en segundo lugar, creo yo que la mejor manera de defenderse del gobierno nacional es no tener que atacar, sino decir, aquí está el papelito de la Organización Panamericana de la Salud, estamos siguiendo los protocolos tal cual, aunque ya dije, no los está siguiendo tal cual.